Ok, vamos a ver. Un saludo a todos, espero que se escuche bien, que esté todo en orden. Veamos a ver si está todo en orden. Vamos a ver, estoy verificando nada más. Ya vamos a dar el inicio al curso que nos corresponde hoy, 6 de enero del 2025. Deseándoles a todos y a todas un excelente año, de verdad que sí. Esperando que el Señor les continúe bendiciendo y que este año de verdad sea de bendición y que en este año y en particular, ¿verdad? Podamos ser conformados a la imagen de Cristo cada día seamos hechos a su imagen, podamos ser como Cristo, ser líderes, siervos al servicio de cualquiera, de nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Les bendigo un montón y les habla Luis Luker, ¿verdad? Y como dije, hoy estamos 6 de enero, dando inicio a la cuarta lección del curso La historia de la Iglesia 1. Hoy estamos con el curso de la historia de la Iglesia 1 y ya vamos a dar inicio. Nada más estoy verificando de que todo esté en orden, sí me parece. Vamos a ver, estoy nada más verificando, sí. Ok, vamos a ver. Vamos a dar inicio, como dije, bueno, dándole gracias al Señor. La semana pasada, perdón, la lección pasada, porque se dio, si más no me equivoco, fue en diciembre y pasamos desde diciembre hasta ahora enero, ¿verdad? Gracias al Señor que nos prestó la vida, porque solo a Él le debemos toda nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él, de verdad que sí. Y bueno, nos habíamos quedado, mis hermanos, para dar inicio, les recuerdo una vez más, estamos ahorita en el curso de la historia de la Iglesia 1, y nos habíamos quedado viendo la vez pasada, en la lección pasada, estábamos viendo el mundo que rodeaba a la iglesia primitiva, lo habíamos visto y habíamos visto algo con respecto al Imperio Romano, también lo que es el contexto del judaísmo, vimos el trasfondo judío, y aquí es donde nosotros nos habíamos quedado, habíamos terminado ahí. Ahora nosotros vamos a otra cosa en este momento, vamos ahora, vamos a ver otra cosa totalmente distinta que es, qué cosa, o mejor dicho, qué cosa era lo que rodeaba a la iglesia primitiva y esta influencia del pensamiento griego. Por eso la lección de hoy es las religiones que encontró la iglesia en sus inicios. Entonces vamos a ver qué era lo que rodeaba al mundo de al mundo de la iglesia, el mundo de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia primitiva y la influencia del pensamiento griego. Es decir, como ya para iniciar, es decir, el cristianismo nosotros tenemos que entender algo. No encontró o no entró, mejor dicho, en un mundo vacío. La iglesia cuando inicia, perdón, no entró en un mundo vacío, sino que en su llegada o en su inicio encontró, la iglesia se encontró, un momentito para acomodar esto, ok. Entonces, la iglesia se encontró con mentes de los hombres llenas de conceptos filosóficos de las cuales la iglesia tuvo que enfrentar. Y mis hermanos, esto es muy importante considerarlo cuando nosotros estamos estudiando la historia de la iglesia, porque no solamente la iglesia llegó y la iglesia se enfrentó, como digo, nada más no llegó y ya, se enfrentó a todo un pensamiento filosófico en su tiempo, en su época, cuando inicia. Es decir, que no pudo construir, por así decirlo, sus bases sobre un suelo virgen, por así decirlo, no se pudo. Había muchísima influencia del pensamiento griego que había en ese momento. Ahora, el Imperio Romano, mis hermanos, sin embargo, la influencia que encontró fue, aunque, vamos a ver, se los explico, aunque estaba el Imperio Romano, la iglesia se encontró con la influencia del pensamiento griego. ¿Por qué, Luker? Porque se dice, ojo, con esto se dice que el poder y la ley romana controlaban la vida militar y política, social y económica. O sea, ahí entraba lo que era el imperio romano, en todo eso, en lo que tenía que ver con lo militar, con lo político, lo social, lo económico, etcétera. Pero pongan atención, pero el pensamiento griego controlaba
sus mentes. Repito, recuerden que la ley romana controlaba lo que era la milicia, la política, lo social, la economía, etcétera. Pero el pensamiento griego controlaba las mentes, es decir, del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano no desechó el pensamiento griego, al contrario, más bien lo abrazó como algo útil para ellos. Por eso, mis hermanos, nosotros decimos que lo que enfrentó la iglesia fue la influencia del pensamiento griego. Ahora, para poder entender sobre este pensamiento griego al cual la iglesia tuvo que enfrentar, yo voy a hacer ahorita y les voy a dar una lista de algunos personajes con algún tipo de concepto del personaje, ¿verdad? Que vamos a mencionar, que es parte de la filosofía que enfrentó la iglesia en su momento. Ahora, yo voy a irles dando los datos, el nombre y con datos para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y vamos a iniciar, esto obviamente yo no lo tengo de memoria, entonces se los voy a ir dando para que ustedes lo sepan. Vamos a iniciar para ir conociendo estos personajes con los que la iglesia tuvo que enfrentar y con ese pensamiento, esa filosofía. Vamos a iniciar con un hombre llamado Tales, Tales de Mileto. Número uno, vamos a ver, este número uno es Tales de Mileto. Ahora, voy dándoles datos. El número uno, para que lo apunten, Tales de Mileto. Así como suena, Tales de Mileto. Tales, mis hermanos, este hombre estuvo del 600 antes de Cristo y quizás ustedes, me detengo un momento, quizás ustedes vengan y me digan, pero Luker, 600 años antes de Cristo y causó esta filosofía. Pues sí, mis hermanos, esta estaba dentro del imperio perdón, dentro del imperio y en el tiempo de la iglesia. El imperio romano, obviamente, ¿verdad? ¿Quién fue Tales? Bueno, mis hermanos, Tales fue un filósofo que vivió en Mileto y este hombre creía que todo existía de una manera, porque había surgido, según él, había surgido del agua. Ahora, este hombre era un matemático, era físico y era astrónomo. De este hombre, mis hermanos, proviene el famoso teorema de Tales, ¿verdad? Que ya nosotros en el colegio lo aprendimos, ¿verdad? El famoso teorema de Tales. Ahora, ¿cuál era la filosofía de este hombre? Bueno, de la filosofía de este hombre era que todo lo que hay y de dónde surge fue justamente del agua, dice este hombre. No se les olvide, mis hermanos, porque se van a dar cuenta cómo parte de lo que nosotros estamos o lo de que vayamos viendo, y más adelante también vamos a ver con algunos puntos de las religiones que había en el tiempo del cristianismo, ustedes se van a ir dando cuenta cómo esta filosofía está aún dentro de una religión, o sea, en el imperio romano para que ustedes lo sepan. Este hombre, como dije, dice que todo provenía del agua. Ok, otro hombre, el número dos, para ir avanzando. Número dos, el siguiente hombre que vamos a analizar, y repito, yo les doy los nombres y estos datos, pero ustedes pueden ir a investigarlo, ustedes pueden ir a googlear, ir a leer más para que ustedes puedan tener más información, ¿verdad? Yo ahorita lo hago porque esto es un curso, no puedo detenerme a dar detalladamente todo de una sola persona. El número dos, el segundo hombre que vamos a ver con filosofías, ¿verdad? Que la iglesia también tuvo que enfrentar es, este hombre se llamó Anaximandro, así, Anaximandro. Ana, escribir Ana, X-I, Mandro, Anaximandro. Este es el número dos, Anaximandro. Este, mis hermanos, era otro filósofo griego del año 610 antes de Cristo. Este, mis hermanos, fue un discípulo de Tales. Sin embargo, este hombre enseñó que no todo provenía, o mejor dicho, o no todo provenía o existía por el agua, decía este. Acuérdense que Tales decía lo contrario. Este hombre, Anaximandro, enseñó que todo venía de la ilimitada atmósfera, decía él. Y eso que él decía le dio un nombre, él le dio un nombre llamado Apeiron, 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 A-P-E-I-R-O-N, Apeiron. Este es el nombre que le dio a esa filosofía de que todo provenía de la ilimitada atmósfera, decía este hombre. Este hombre decía que Apeirón era inmortal, indestructible
inengendrado, así, o sea, que no fue engendrado, él decía eso, pero que de él se generan todas las cosas. Una vez más, mis hermanos, para continuar, una vez más, esta filosofía la vamos a encontrar en los primeros años de la iglesia primitiva. Y una de esas filosofías con nombres muy similares a Peirón son los gnósticos. Nosotros encontramos a los gnósticos, que los gnósticos abrazaron esta filosofía. Y lo que pasa, mis hermanos, es que en el transcurso de los siglos fueron tomando o toman filosofías griegas, toman algunos puntos, luego los adaptan al tiempo. Pero como el día, por ejemplo, pero como el día de hoy, nosotros también que estamos en nuestro siglo, ¿verdad? En el siglo XXI, y todavía nosotros hoy vemos este tipo de influencias o de este tipo de filosofías. Ustedes y yo vamos a encontrar la filosofía, por ejemplo, de Tales, la filosofía de Anaximandro, y todavía en nuestro siglo. Y como mucha gente hoy abraza este tipo de ideas, las podemos encontrar. Todavía que hay gente que abraza estas ideas. Continuamos. Otro hombre después de Anaximandro. Este otro tercer hombre que vamos a ver se llamó Heráclito, con H, Heráclito. Heráclito, tildado en la A, Heráclito. Número 3, para que ustedes lo puedan anotar y lo puedan ir a estudiar más. Heráclito, Heráclito. Ok, este hombre estuvo 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo. En la filosofía de Heráclito, él decía que el elemento básico del universo era el fuego. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Primero, el primero dijo, Tales, que era el agua. Del otro, la atmósfera. Ahora este viene diciendo que de donde surgen o salieron todas las cosas fue del fuego. Este hombre, mis hermanos, atribuyó a que todas las cosas provenían del fuego. También dijo este hombre que las cosas provenían del río e hizo este hombre un símbolo diciendo que todas las cosas fluyen, haciendo una simbología en eso, y por eso decía que del río. Es decir, como del río que venía todo. Además, este hombre dijo que de este fuego, ¿verdad? De este fuego y de este río hay una mente, una razón, y presten mucha atención. Aquí, presten atención en esta, a la cual, ojo, hay una mente y una razón a la cual él llamó logos. Ojo con esto, él llamó logos, es decir, a esta mente, a esta razón, la llamó él el logos. Que esta es una palabra griega que muchos siglos después, cuidadosamente fue usada esta palabra para el pensamiento teológico de la iglesia refiriéndose a Cristo. Nosotros la utilizamos, nosotros la encontramos en el original también y vamos a ir viendo unas cosas. Por ejemplo, ¿dónde encontramos nosotros esta palabra logos? Por ejemplo, iba a decir en primera, en Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, aquí están los escritos, quienes escribieron en el griego, ¿se acuerdan? Ahora, acuérdense que usaron palabras griegas, estos escritores, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y ellos, mis hermanos, usaron esta palabra que este hombre muchos siglos atrás había utilizado, pero refiriéndose a lo que él creía en su filosofía, Heráclito, ¿verdad? Ellos tomaron los cristianos ahora, usaron esta palabra en Juan 1.1. ¿Qué dice la palabra en Juan 1.1? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo, mis hermanos, si ustedes lo buscan en el Strong o en los diccionarios, esta palabra significa o se traduce como la palabra verbo en el griego ustedes se la van a encontrar como logos. En el original ustedes van a encontrar que es logos del Strong 3056. Ahora, logos, mis hermanos, logos o el logos, la palabra, es decir, la palabra de Dios, no es como este hombre Heráclito la está describiendo. Cristo no es el fuego, Cristo no es el río y Cristo sí es la segunda persona de la Trinidad, eso sí. Es decir, para describirlo como Dios en este sentido, ¿verdad? Juan lo que hace es que lo describe como el logos, es decir, la palabra viviente de Dios, es decir, que es por la palabra que Dios hizo el universo.
¿Qué dice, por ejemplo? Vamos a ir a verlos para ir viendo este ejemplo. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Hebreos 11:3, mis hermanos, dice lo siguiente. Por la fe, ojo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todo fue constituido por la palabra de Dios. Todo el universo fue constituido por la palabra de Dios y de lo que no se veía, o sea, de la nada, Dios constituyó. O sea, Dios hizo lo material. Ahora, vamos a Génesis para darle un ejemplo. Génesis 1:1. Y nosotros vemos cómo está actuando, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Padre dice, y hay una expresión cuando Él está creando las cosas, y dice la expresión, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Noten esto, mis hermanos. Y dijo, ¿qué salió de la boca de Dios? Bueno, ahí está la obra del Hijo, es decir, el logos como el logos, la palabra viviente que es Cristo Jesús, pero muy diferente a lo que Heráclito en su filosofía estaba diciendo. Lo único que yo estoy haciendo es mencionándoles es cómo esta palabra que se usó muchos siglos atrás, antes de que la iglesia apareciera, alrededor de los 500 años antes de Cristo, Heráclito usó esta palabra logos para referirse al fuego, al río y a una mente, una razón, pero no a una persona. Es decir, a esta persona, ¿quién es? Es Dios. Y que nosotros le conocemos como el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los cristianos en su momento tomaron esta palabra griega, en el griego logos, la pulieron, por así decirlo, la pulieron, pero, ojo, la enfocaron correctamente para referirse a Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Bendito Dios por eso. La enfocaron para referirse al Hijo de Dios. Ahí eso es lo correcto. Amén. Amén. Vamos a un cuarto filósofo. Un cuarto filósofo. Este se llamó, mis hermanos, Parménides. Así, Parménides. Parménides, tildado ahí en la primera E. Parménides. Mis hermanos, y ojo, todos estos pensamientos filosóficos se encontraron en el tiempo de la iglesia primitiva. Y por eso nosotros es que estamos viendo al mundo que rodeó a la iglesia en ese momento. Este hombre, para hablar de Parménides, este hombre es del año 515 antes de Cristo. Este hombre dijo que no hay ningún cambio en lo absoluto. Hay una sola cosa que existe, dijo este hombre, lo que es y punto. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre con esta expresión? Está hablando lo material, o sea, que muchos años, ojo, que muchos años antes de Cristo, nosotros vemos a un hombre que saca lo que nosotros llamamos el materialismo. Pues entonces hagan ustedes de cuenta que este pensamiento ya está aquí en este hombre, pero lo planteó de una manera diferente. Es decir, no hay ningún cambio en lo absoluto. El único cambio que hay es lo que es, dice él, el que existe como cosa material, normal y natural. Así lo describe este hombre, este Parménides, ¿verdad? Dice este hombre, todo el cambio, dice este hombre, todo el cambio que experimentamos los seres humanos es pura apariencia que existe en nuestras mentes. Y ojo, ojo con esto, yo no estoy dando clases de filosofía, no estoy dando, o de letras, no. Pero recordemos que es importante conocer todo este mundo que rodeó a la iglesia en sus inicios y a lo que la iglesia tuvo que enfrentar, ¿verdad? Que no es una excepción el día de hoy. No es excepción el día de hoy. Nosotros seguimos hoy enfrentando todo este tipo de filosofías y de pensamientos que inclusive, mis hermanos, déjenme decirles una cosa, muchas de estas filosofías hoy, en el 2025, hoy han penetrado a la iglesia y están hoy, mis hermanos, tristemente dentro de la iglesia, así como ustedes lo oyen. Pero en fin, vamos a otro hombre que de seguro ustedes ya lo han escuchado hablar de él. ¿Quién es este hombre? Sócrates, muy conocido, Sócrates. Sócrates, mis hermanos, este sí es más conocido para ustedes y para mí. Y si usted no ha leído de él, usted lo ha tenido que escuchar en algún momento. Entonces, no hay ningún problema. Sócrates, mis hermanos,
Este hombre vivió del 450 antes de Cristo. Este hombre sostenía en su filosofía que una sola cosa podemos conocer con certeza. ¿Y cuál es esa cosa que decía él? El mismo hombre, decía él. Él decía en su filosofía que el hombre tiene poder el poder de hacerse a sí mismo bueno, y también decía que conocer implica hacer con relación al mismo hombre. En palabras más simples, lo que este hombre estaba diciendo es que entre más se conozca al hombre a sí mismo, eso es realmente lo más importante de la vida, decía él. En palabras también sencillas, en otras palabras. Hoy en la actualidad, por ejemplo, hoy en la actualidad, ¿cómo se le llama a este tipo de filosofía o este tipo de pensamiento? Simple y sencillo, se le llama metafísica. Todo lo que tiene que ver con respecto al hombre, ¿verdad? La metafísica. O sea, el hombre, según él, es capaz de hacer y lograr muchas cosas. Eso es lo que es la metafísica, según él. El pensamiento, un sinfín de cosas, porque también existe la metafísica del lenguaje que hoy se ve en las iglesias, el confesar positivo, la declaración positiva, el decretar y todo eso es metafísica, lo que muchos cristianos están haciendo, que es metafísica, es la metafísica del lenguaje, que es una de las ramas, ¿verdad? De la filosofía de la metafísica, y es eso, la confesión positiva, el decretar, el confesar, el yo declaro, el yo decreto, el que dicen palabras de confesiones como se usan hoy en la iglesia, decrete salud y usted va a hacer salud, decrete dinero y todo ese tipo de cosas. Bueno, están con filosofías, por eso la iglesia también en esto ha penetrado mucho la iglesia. Entonces, Sócrates, mis hermanos, aunque no lo mencionó como metafísica, él está dando a entendernos este tipo de pensamiento desde, ojo, vean, desde muchos años antes de Cristo. Imagínense. O sea, esto, mis hermanos, no es algo que esto en las iglesias, confiese positivo, esto es viejo. Son mañas viejas, pensamientos viejos. Y son pensamientos, nada más. Otro hombre, vean que ni siquiera es bíblico, otro hombre y su filosofía que encontramos fue Platón, también muy conocido, Platón. Platón, el número 6, Platón. Platón, mis hermanos, vivió del 327 antes de Cristo. Este es Platón, ¿verdad? Ya nosotros vamos acercándonos más a la fecha de las filosofías que estuvieron en el inicio de la iglesia. Y fíjense bien, todo este pensamiento griego y que hablamos, por ejemplo, del 327 años antes de Cristo, vimos que el Imperio Romano ya para ese momento ya tenía 700 años. Cuando nosotros llegamos a la época de Cristo, ya el Imperio Romano tenía 700 años de existir. Entonces, antes de empezar el cristianismo, es decir, la filosofía había abrazado por todos lados el imperio, ¿verdad? El Imperio Romano. Todos lo habían abrazado, este tipo de filosofías. Bueno, Platón, mis hermanos, fue un discípulo de Sócrates. Él decía lo que daba un conocimiento verdadero era aquello que nuestra relación era con relación con las ideas. Que un verdadero conocimiento era aquello que estaba en relación con nuestras ideas, decía este hombre. Y con las ideas, ojo, con las ideas de Platón, quiso decir como realidades espirituales que existen en el mundo invisible. Entonces, mis hermanos, para él habían dos mundos, el mundo real y el mundo real, el mundo material y el mundo invisible, o sea, las realidades espirituales, decía este hombre. Ahora, el mundo real es aquel que se puede tocar, que se puede ver. El otro no se puede ver porque es invisible y no se puede tocar porque es invisible. Así es, así que él planteó esta filosofía de dos mundos que también vamos a verla dentro del tiempo de la iglesia, pero luego en otro punto, ¿verdad? Y otro, vamos a otro hombre, conocido también por ustedes y por todos nosotros, ¿verdad? Para seguir avanzando, el número 7. Pero esto que estamos hablando, lo veremos en otro punto posterior, ¿verdad? Otro hombre conocido también por nosotros que se llamó Aristóteles, conocido creo que en todo el mundo, Aristóteles. Este filósofo, mis hermanos, vivió del año 348 antes de Cristo y este hombre fue discípulo de Platón. Él fue discípulo de Platón, pero sin embargo, este hombre criticó esos dos mundos que exponía Platón. Él los criticó
Y Aristóteles dijo que más bien el conocimiento debe estar fundado en la experiencia, decía este hombre. Platón, mis hermanos, por ejemplo, Platón habló mucho de la filosofía que trata en cuanto al ser, que el ser es un animal, es un racional. Y acuérdense que animal, ojo, quiero que entiendan esto, que cuando se refiere a animal, se refiere a lo natural, que es a lo que él se está refiriendo del ser humano, que el hombre es natural, pero que también es racional. Esta filosofía, mis hermanos, nosotros ya la vemos presente también en la iglesia como una herejía, o sea, un pensamiento hereje que aparece con los no, o en los gnósticos, con los gnósticos. Ellos tenían este tipo de pensamiento, o sea, es animal y es racional. Los gnósticos también, mis hermanos, dijeron que la materia era mala. No sé si ustedes ya lo vieron, pero ellos decían que la materia era mala. Y esto es lo que está planteando Platón para diferenciar así que el mal y el bien, el alma y el cuerpo. Aristóteles habló de todas estas diferencias. Habló de todas estas diferencias. Ahora, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Ahora, dentro de este tiempo, para que lo pongan ustedes ahí, dentro de este tiempo nosotros, de este tiempo que estamos hablando, porque vea que estamos hablando de Aristóteles. Entonces, dentro de este tiempo de este hombre, encontramos tres filosofías más. ¿Cuáles? Para que ustedes las anoten. Vamos a ver, porque aquí, sí, para ver si lo tengo. Ok, creo que sí. Creo que aquí las anoté, pero ok, vamos a encontrar, por ejemplo, el estoicismo. Con esto estamos hablando de ellos, el estoicismo. Aquí ya no estamos hablando directamente de un hombre, pero encontramos las filosofías que vienen también con ese tiempo, que es el estoicismo. Esta nace, mis hermanos, del año 300 antes de Cristo, y esta también, repito, es una filosofía griega, y esta fue la filosofía dominante en el Imperio Romano. Esta fue la filosofía dominante en el Imperio Romano, el estoicismo. Esta filosofía, mis hermanos, fue enseñada por un hombre llamado Zenón, que decía que solo la materia existe y que no hay tal cosa del espíritu, decía este hombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan que alguien anteriormente había mencionado algo similar de los que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuál fue de esos que habló algo simbólico respecto a eso, que fue este hombre que estábamos hablando que era Parménides. Este hombre, ¿se acuerdan que Parménides decía, lo que hay es lo que es? Aquí está, de alguna forma, por así decirlo, en el estoicismo se está enseñando a través ahora de Zenón que solo la materia existe y no hay tal cosa del espíritu. Entonces decía que la mente y el cuerpo son materia, es lo que dijo. La mente y el cuerpo son materia, es lo que dijo este hombre. Ahora, pensar así quiere decir, mis hermanos, que cuando una persona muere, pues ya deja de existir completamente. O sea, no hay nada, no hay nada más. Es lo que ellos están planteando. Zenón decía en su filosofía del estoicismo que aún Dios es materia, decía él. Y si se describe a Dios como materia, mis hermanos, entonces nosotros podemos relacionar mucho el estoicismo con una especie de filosofía que se llama el panteísmo. El panteísmo. Porque el panteísmo, mis hermanos, enseña que Dios es todo lo creado, las montañas, el sol, la luna, los ríos, todo. O sea, todo es Dios. Yo no sé si ustedes han ido a ver, pero pueden ir a verlo. En el curso de las falsas doctrinas, que está aquí en el canal, ustedes pueden ir a verlo ahí. Ahí se enseñaba algunas cosas respecto a este tipo de cosas, de ciertos pensamientos y de ciertas doctrinas. El curso se llama Falsas Doctrinas, está aquí en el canal, lo pueden ir a ver todos, porque ahí vienen, ahí se habla de las sectas y de falsas doctrinas. No voy a darles avances, pueden ir a verlos, ahí ustedes pueden verlo por títulos y ahí ustedes van a aprender bastante. Entonces, básicamente el panteísmo dice que todo es Dios, o sea, la silla donde estoy sentado es un Dios, esto es Dios, la computadora es Dios, todo es Dios para ellos, en esta filosofía obviamente del panteísmo. Así que él dice que Dios es materia, pues se parece, como acabo de decir, mucho al panteísmo, donde todo es Dios. Ahora, dentro del panteísmo se enseñaba al hombre
que debe ser guiado por la razón. Y se dice, fíjense bien, se dice que una de las mentes del Imperio Romano que seguía este tipo de enseñanza se llamó Marco Aurelio, el emperador que ya nosotros vimos en una lección de la historia de la iglesia. Y Marco Aurelio, mis hermanos, fue un emperador romano del año 161 al año 181 después de Cristo. Ojo, después de Cristo. Y se dice que fue uno de los seguidores de este tipo de enseñanza del estoicismo. Así de sencillo. Número 9. Vamos con Filón. Filón, así como suena, Filón, con F y tilado en la O. Filón. Este hombre del año 20 antes de Cristo al 40 después de Cristo. Filón, mis hermanos, fue un pensador judío, pero se dice que era más griego que judío, pues este hombre se entregó a la filosofía de una manera poco común entre los judíos y era muy raro ver a un judío filósofo, era raro. Pues bueno, este hombre, un hombre muy reconocido en su tiempo. Filón, mis hermanos, enseñaba que la más alta autoridad divina se encontraba no en la filosofía, sino en el Antiguo Testamento. Vamos a aprender algo de Filón para que vean algo. Hasta ahí, hasta esto que este hombre está mencionando, parece algo bueno. Parece, parece. Él dice que especialmente el Pentateuco, los primeros 5 libros que son considerados la ley, sin embargo, mis hermanos, este hombre trató de cambiar las escrituras del Antiguo Testamento con filosofía griega. Lo que le trajo a este hombre fueron grandes problemas con respecto a la doctrina de la creación. ¿Por qué, Luker? Voy a hacer un paréntesis aquí, entre esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, mis hermanos, Dios, pongan atención, Dios creó al mundo de la nada. Nosotros lo vemos en la escritura. Dios creó al mundo de la nada, o sea, lo hizo materia. Pero los filósofos griegos no pueden aceptar esto, no pueden. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que Dios no podía tener contacto con la materia. El filósofo no acepta eso, no puede, porque ellos dicen que la materia no congenia, no pueden, la materia es mala, el espíritu es bueno, no pueden congeniar. Por eso este hombre, Filón, se encontró con este problema y él trató de cambiar las escrituras, así que Filón tuvo que colocar un mediador entre Dios y los hombres o el mundo entre la materia y Dios. Si Dios no puede tener contacto con la materia, para poder adaptar este hombre a su filosofía, él creó, Filón, creó un mediador y a este mediador él lo llamó Logos, también lo llamó Logos. Pero el problema de la filosofía de Filón es que este mediador llamado Logos lo puso en un grado menor de poder que Dios, como algo creado. Yo no sé si ustedes han escuchado algo así. Repito, vayan a ver el curso de las falsas doctrinas. Ahí van a ver el tema de los mormones, de los testigos de Jehová, etcétera. Y ustedes van a ver que este tipo de filosofías las han adoptado algunas sectas religiosas de nuestro tiempo y ustedes van a aprender qué es lo que ellos creen. Se lo recomiendo. Mi pregunta aquí es, ¿por qué en el cristianismo este pensamiento también entró o penetró? Y pregunto, ¿Jesús es el verdadero logos que la Biblia nos habla como el verbo encarnado que es Dios? Entonces pregunto, ¿era menor Jesús en su poder que el Padre? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas que son Dios, el único Dios verdadero que nosotros conocemos en la Biblia, tienen el mismo poder. Los tres son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Y todo lo que nosotros eh, eh, que conocemos del poder de Dios, inmensos, etcétera, son ellos. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Y los tres, omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Así que mis hermanos, por ejemplo, así que si es una filosofía contraria a lo que la escritura nos enseña a nosotros, la que este hombre Filón estaba planteando en su filosofía, es una herejía. Así de sencillo. Por último, mis hermanos, después de Filón encontramos a esta última filosofía llamada
Los epicúreos, los epicúreos, epicú, ahí va tildado en la U, epicúreos, epicúreos. Esta filosofía, mis hermanos, viene del año 341 antes de Cristo. Esta filosofía, para que ustedes lo sepan, enseñaba que el placer puro era el bien supremo y que el dolor era el mal supremo. Decían estas personas, estos que pensaban esto, que los apetitos del cuerpo no son los más importantes que los apetitos del alma, que son superiores, y que la felicidad consistía en vivir en continuo placer. Por lo tanto, enseñaban una oposición entre el cuerpo y el alma. Pregunto, ¿dónde encontramos nosotros este tipo de filosofías como los epicúreos? Otra vez, en los gnósticos, el docetismo, el gnosticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas filosofías abrazaron esa filosofía y recuerden, ¿qué hicieron? La adaptaron a su forma de pensar. Así fue lo que hicieron. Pero esto, mis hermanos, esto era el mundo en el pensamiento griego que enfrentó la iglesia en su tiempo, aunque son muchos años desde que surgieron, pero el pensamiento estaba en el imperio romano. Aunque era un imperio distinto al griego, como yo se los dije, como se los dije, lo que existía el imperio romano, que ellos se quedaron con el pensamiento griego, lo adoptaron, se quedaron con ese pensamiento. Por eso la iglesia, mis hermanos, se enfrentó mucho en ese tiempo este tipo de filosofías. Ahora sí, ahí están, mis hermanos, estas filosofías que las vamos a ver, mis hermanos, posteriormente, más adelante, en las religiones o doctrinas falsas que se levantaron en el primer siglo y que enfrentó la iglesia. Ahora, en este momento, vamos al tema número 4. ¿Verdad? Que ya dejamos aquí atrás el mundo que rodeó a la iglesia, el mundo que rodeó a la iglesia en sus inicios. Y ahora vamos a iniciar con el tema que nos compete en este, que es el 4. ¿Cuál es, Luker? Lo pueden poner como título o como sea en forma de pregunta. ¿Cuáles fueron las distintas religiones que la iglesia encontró a su alrededor? Ahora sí, aquí vamos a entrar en ese tema. ¿Cuáles fueron las distintas religiones que la iglesia encontró a su alrededor? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, mis hermanos, nosotros vemos que Cristo vino, ¿verdad? Empezó a predicar y todo eso nosotros ya lo sabemos, pero ¿qué religiones había en los tiempos de Cristo y en el tiempo en el que surge la iglesia? ¿Qué religiones había? ¿Qué religiones había? Bueno, la religión, mis hermanos, para que lo vayan viendo de una vez, la religión que existía, para borrar esto, está repetido, ok, que la religión, mis hermanos, que existía en ese momento se le conocía como la religión del Estado. En el momento en el que Jesús estaba, la religión que había se le conoce como la religión del Estado. Hay varias religiones, es decir, el Imperio Romano se movía por diferentes religiones. Hay tres religiones importantes y una de ellas es la religión del Estado. Pregunta, ¿cuál es la religión del Estado que enfrentó la iglesia en su tiempo? Bueno, mis hermanos, les respondo. La religión del Estado tenía, ojo con esto, tenía fuertes connotaciones políticas. Era una religión que se practicaba en el Imperio Romano y así era conocida como la religión del Estado. Su elemento principal, mis hermanos, era el sacrificio ofrecido al emperador. ¿Por qué, Luker? Porque el emperador era considerado como un dios con D pequeña. Era considerado como un dios y esto ya es una filosofía griega. ¿Quiénes hicieron tantos dioses? ¿Quiénes crearon tantos dioses en su mitología? Los griegos. Los griegos. A muchos hombres los consideraron dioses por logros, características de conquistas y de seres humanos. Después los consideraron como dioses. Bueno, pues aquí está este pensamiento que está en el Imperio Romano, en la religión del Estado, donde el emperador se le considera como un dios. Ahora, acuérdense, mis hermanos, que aún los judíos, cuando quisieron acusar a Jesús, lo quisieron acusar porque no reconocía al César, es decir, al emperador. ¿Por qué, Luker? Porque al César lo tenían como un dios.
lo tenían como un dios en esta religión, la religión del Estado. Ahora, ¿por qué lo tenían como un dios? Porque era el que proporcionaba al imperio, a la sociedad romana, él les proporcionaba supuestamente, ¿verdad?, el orden y la prosperidad al Estado. Pues se conoce el Estado, pero era todo el imperio. Se menciona el Estado, pero era todo el imperio. Así que cualquier religión que consideraba al emperador Dios y no interrumpía el buen orden del imperio, era aceptada como una religión legítima. Lo curioso es que cada pueblo tenía su propio Dios. Eso era lo interesante. Ahora, no sé si de aquí ustedes pueden ir comenzando a razonar un poquito más y que más adelante este pensamiento ya nosotros vemos que penetró la iglesia y la iglesia cuando ya tomó poder y autoridad empezó a surgir este tipo de ideas, pero de otra manera, colocándole, por ejemplo, nombres, por ejemplo, al patrón fulano, a la virgen fulana. Es decir, yo lo digo para que ustedes se vayan dando una idea de dónde surge todo este tipo de pensamiento, que es un pensamiento filosófico griego, abrazado otra vez por el Imperio Romano y que se practicaba en el Imperio Romano. Por ejemplo, en Grecia tenían, por ejemplo, como divinidad, si ustedes se acuerdan y lo saben, tenían como divinidad principal a Zeus y le llamaban padre de los dioses. En Roma, por ejemplo, la divinidad principal era Júpiter y era considerado el dios del cielo y de la tierra. Y ojo con esto. Júpiter era también considerado un adúltero, era incestuoso también. Y si ustedes, por ejemplo, preguntan, qué raro, ¿dónde aparece esto? Pues nosotros lo vemos en Éfeso. Y ahí se levantó, en Éfeso se levantó una iglesia, la iglesia de los Efesios. En Éfeso, mis hermanos, había una diosa conocida como la diosa Artemisa, o conocida también como Diana por los romanos. Le cambiaron el nombre, pero era la misma Artemisa. Era la misma Artemisa. Diana, quien era hermana de Apolo y considerada Diana o Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Incluso se le construyó un templo y templos, ¿verdad? Que luego dejaron de ser, ojo con esto, luego dejaron de ser paganos y comenzaron a ser cristianos. Todo esto, mis hermanos, lo vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio de la historia de la iglesia. Y es tan interesante aprenderlo para que nuestra vida, mis hermanos, nosotros guardemos nuestro corazón siempre en el centro, la palabra de Dios, que en nuestro corazón siempre esté la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, esta es una de las religiones que encontró la iglesia, la más fuerte, la más tremenda, la religión del Estado, que tenían por Dios al emperador y que le ofrecían sacrificios. Esta era la del Estado. Otra de las religiones que había en el Imperio Romano, mis hermanos, que era permitida, eran las religiones de la naturaleza. Aquí en esta religión entran las filosofías de algunos de los que ya nosotros leímos. ¿Por qué, Luker? Porque estas religiones de la naturaleza, que eran varias y eran muchísimas, así como nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado la religión, por ejemplo, la religión católica, apostólica y romana, nosotros vemos que supuestamente tiene un nombre, pero sin embargo, en cada pueblo y en cada lugar, la forma de sus religiones es completamente distinta, es diferente. Cada uno con su ídolo, cada uno con su propio ídolo, y es como llevan a cabo las cosas. Ustedes lo van a ver así. Bueno, la iglesia, la religión de la naturaleza, de igual manera, había muchas religiones dentro del imperio. ¿Cuáles eran estas? Eran todas aquellas que atribuían poderes sobrenaturales, por ejemplo, a las montañas, los lagos, los ríos, los árboles, el sol, la luna y a ciertos animales, incluso al mismo hombre. Estas religiones de la naturaleza, mis hermanos, creían en el poder de los amuletos. Vayan pensando en lo que voy hablando, en los amuletos. Imagínense hasta dónde ha llegado esto, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen una pata de conejo en su casa? O un herraje de caballo.
o un Buda, o tienen guardado algo en la billetera, una imagen o algo. ¿Cuántos de ustedes tienen un billete ahorita en la billetera? ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un collar de ajos para los malos espíritus? Mm. ¿Cuántos de ustedes ponían sal o ponen una palma en la puerta o usan un collar aquí o aquí o se tatúan un versículo bíblico o tienen la Biblia abierta para supuestamente espantar a los malos espíritus? Vayan pensando lo que estamos hablando. Es decir, vean cuántos amuletos no existen hoy en día. Piensen, por favor. ¿Y desde dónde provienen estas filosofías de los amuletos? Por ejemplo, y no lo hago por atacarlos, pero en la Iglesia Católica nosotros vemos en sus reliquias un montón de amuletos, por ejemplo. Y ahora, no solo en la Iglesia Católica, también lo vemos en la Iglesia Evangélica, con un sinfín de cosas, con el aceite, con el pañuelito, con banderas, con camisas, ropa, etc. Un sinfín de cosas, hasta con personas. Así que si alguien ofende a unos, tienen que ponerse a pensar primero en sí mismo. También los de la religión de la naturaleza, mis hermanos, creían en espíritus buenos y malos que controlaban el destino de los hombres. Esta religión, mis hermanos, son los únicos que tenían una clase especial de hombres llamados sacerdotes para sus rituales y les llamaban sacerdotes. Estas religiones, mis hermanos, estas religiones fueron las que tuvo que enfrentar la iglesia en sus primeros años. Y no solo la religión del Estado, sino también las religiones de la naturaleza, como ustedes y yo. En nuestro tiempo nos enfrentamos con un sinnúmero de religiones. Pregunto, ¿sí o no? Cada vez hay más religiones. En Japón vi un chavalo que sacó una religión que se inventó una religión para no permitir, y se la legalizaron, para no permitir horas extras en los trabajos, y se hizo una religión, porque él no quería trabajar horas extras. De verdad, vayan y busquen algo de esto, de esa información, y se van a dar cuenta. Es más, como yo les mencionaba anteriormente, en el curso de sectas y doctrinas falsas que está aquí en el canal, nosotros no podemos alcanzar a ver muchísimas, pero ustedes no se imaginan cómo han crecido un montón de religiones, muchísimas religiones que ni siquiera ustedes y yo nos imaginamos que existen. Bueno, así, de la misma manera, la iglesia en su tiempo enfrentó a las religiones de la naturaleza, la religión del Estado, etcétera, etcétera. Pero también había otras religiones, mis hermanos, y dijimos que eran las tres más importantes. La tercera, vamos, la tercera religión o las religiones del misterio, así se le llamaba, las religiones del misterio, que hoy en día sucede igual. Estas eran religiones de gran atracción, mis hermanos. Eran religiones de gran atracción. ¿Por qué? ¿Por qué eran de gran atracción? Porque podían comunicarse con las divinidades y esta comunión solo se podía obtener de acuerdo a ellos por ciertos rituales o ceremonias. Y fíjense qué curioso, uno de estos rituales y de estas ceremonias era el bautismo por medio de agua o por medio de sangre de animales. Mis hermanos, no tiene nada que ver esto con el bautismo en agua que enseña la palabra. Es totalmente distinto, es diferente. Nosotros no tenemos contacto con nuestro Dios por el bautismo. Nosotros, repito esto, nosotros no tenemos contacto con Dios por el bautismo en agua. Ustedes y yo sabemos que la manera en que podemos tener relación con nuestro Señor es solo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sí tuvo que ver con un derramamiento de sangre, porque Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. El bautismo en agua, mis hermanos, más bien en el caso nuestro, tiene que ver con un sello de compromiso donde nosotros por la fe hemos aceptado y muerto a nuestro viejo hombre y hemos resucitado a una nueva vida. Es muy diferente a como ellos lo hacían, para supuestamente tener comunicación con muchos dioses. Y a la vez, mis hermanos, ellos también creían que a través de estos rituales
se lavaban de su contaminación o de suciedad, haciendo posible, según ellos, ese contacto con la divinidad. Es decir, ese bautismo, mis hermanos, en agua que ellos celebraban, o bautismo en sangre, ellos le atribuían el poder de limpieza. Hago la pregunta, nosotros nos bautizamos ciertamente, pero ¿el bautismo te limpia de tus pecados? El bautismo, nosotros cuando nos bautizamos, nos limpia nuestros pecados. No, mis hermanos, es exactamente, nunca, no nos limpia, porque el bautismo no salva. ¿Qué es lo que salva realmente? Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús, por su obra. Por eso es nuestra fe en Cristo, porque Él es el único, Él es el Salvador, Él es el Redentor y Él es el único que nos puede limpiar y nos puede lavar de dos maneras. Número uno, el baño total que su sangre derramada en la cruz del Calvario. Uno. Y dos, también por su palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál? Su palabra escrita. Somos limpios a través de la palabra escrita. La Biblia dice, mis hermanos, que por su palabra Él nos limpia continuamente si nos arrepentimos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿De cuánto, mis hermanos? Dice la Escritura, de toda maldad, pero por su palabra, por la palabra de Dios. Es decir, por su palabra es ese proceso de limpieza en nosotros. Entonces, según ellos, hacía esa labor, ¿verdad? En esos chunches que hacían ellos. Pero también ofrecían a sus divinidades, a sus dioses, en las religiones del misterio, ofrecían comida sagrada. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso? Comida sagrada con la cual supuestamente experimentaban comunión con su Dios. ¿Dónde habremos visto eso? Piensen. Bueno, mis hermanos, ahí están estas tres religiones que existieron en el tiempo de la iglesia en el primer siglo, de 0 a 100 años después de Cristo. Ahora vamos al tema número 5. Dejamos el cuarto tema, que eran las religiones que la iglesia encontró. El tema número 5 ahora es, lo pueden poner como pregunta, ¿cómo se desarrolló la iglesia de Palestina? Otra vez, ¿cómo se desarrolló la iglesia de Palestina? Nuevamente, les estoy dando tiempo por aquello. ¿Cómo se desarrolló la iglesia de Palestina? Vean, mis hermanos, lo vamos a ver a grandes rasgos. A grandes rasgos los vamos a ver, porque al principio ya nosotros vimos en una cierta manera un poco más detallada del proceso de ese desarrollo. Ya lo habíamos visto. Si usted no lo ha visto, le recomiendo vaya a verlo, las primeras lecciones de la historia de la iglesia, de este curso, para que pueda irse poniendo en hilo con todo esto. Pero aquí vamos a ver a la iglesia de Palestina, la primera iglesia que fue judía. La iglesia, mis hermanos, la primera iglesia, recordemos, comenzó realmente después del Pentecostés, que era recuerden que el Pentecostés era una fiesta judía. Algunos, mis hermanos, relacionan Pentecostés con una fiesta con una fiesta por la venida del Espíritu Santo. Y no, más bien fue ahí, en esa fiesta del Pentecostés, esa fiesta judía, que el Espíritu Santo fue derramado y se cumplió la promesa que Dios había dado al profeta Joel y a otros más. Recordemos eso. Pero la iglesia comenzó, mis hermanos, realmente del Pentecostés, comenzó después del Pentecostés por la venida del Espíritu Santo. Con aquellos, con los 120 o con como 120, habían más o habían menos, porque dice como 120, que dice el libro de Hechos en el primer capítulo, que estaban en un aposento alto y que eran, repito, como 120, que eso es un símil, ¿verdad? Y ahí estaban estas personas estaban esperando la promesa y ellos ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo y comenzaron a testificar en Jerusalén. Ahí, mis hermanos, fue donde comenzó este primer desarrollo de la iglesia de Palestina, en Jerusalén, porque Jerusalén es parte de Palestina. Ahora, los judíos, mis hermanos, que habían crucificado a Jesús, ellos se jactaban porque, según ellos, ya habían terminado con Cristo, según ellos, y que habían acabado con su movimiento. Ellos, estos judíos, creían que ya todo había terminado para siempre. Cuando de pronto
Podemos ver en este desarrollo de la iglesia de Palestina que de repente comienza Jesús a reaparecer en escena otra vez. Jesús vuelve a aparecer y se paseaba ahora por las calles, visitaba los templos, sanaba a los enfermos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Luker, ¿usted por qué está diciendo eso? Porque Jesús ahora estaba con los suyos. Jesús estaba en cada uno de sus discípulos. Antes era Jesús en una sola persona, pero ascendió al Padre. Era necesario que viniera el Espíritu Santo para que sucediera esto y fuera posible el plan de Dios de salvación para todo el mundo. Es decir, Jesús en la vida de cada uno de sus creyentes, y esto comenzó a suceder con los primeros discípulos. Así fue como comenzó a desarrollarse la iglesia de Palestina. Pensaron que habían acabado y Jesús empezó a manifestarse en sus discípulos. Y recuerden lo que está en Hechos 3, cuando Pedro y Juan van al templo a orar, ven a un cojo en la puerta del templo, ¿verdad? Llamada la Hermosa, y es sanado aquel cojo. ¿Y quién sanó al cojo? ¿Lo sanó Pedro y Juan? No, mis hermanos. ¿Quién lo sanó? Fue Jesús. A través de ellos, pero fue Jesús. Quiere decir, mis hermanos, que Jesús estaba en ellos. Y así comenzaron a suceder muchos milagros, es decir, Jesús en sus discípulos, Jesús en los primeros creyentes. Y si ustedes y yo, mis hermanos, recorremos la historia, nosotros podríamos ir a aquella escena en Hechos 6, cuando escogen a 7 varones para que ayuden en el servicio. No sé si ustedes se acuerdan, al fondo de ayuda, a las viudas y a los huérfanos, y entre ellos, ¿qué hicieron? Escogieron a Felipe y escogen a Esteban, porque son los dos que luego reaparecen. Vemos, por ejemplo, a un Esteban predicando el evangelio, haciendo milagros, y quién lo estaba haciendo y quién lo estaba haciendo así por su vida, de Esteban, pues Jesús. Y estos ya eran discípulos de los apóstoles. Y más adelante, mis hermanos, vemos a Felipe, él va a Samaria y él comienza a predicarles. Y también mucha gente se empieza a convertir. Otra vez, ¿quién estaba haciendo esa obra? Jesús en la vida de sus discípulos. Así fue como comenzó la iglesia de Palestina. Y vean, déjenme darles un dato para que ustedes lo puedan observar. Como los mismos discípulos, ellos lo dicen. Hechos 4, versículos del 19 al 21. Pero antes les voy a dar el contexto. Dios usó a Pedro y a Juan y sanaron al cojo. La multitud, cuando sanan al cojo, la multitud los agarra y los llevan al Sanedrín con los líderes judíos. Y estos líderes los empezaron a cuestionar y a hacerles preguntas. ¿Qué habían, qué habían hecho con ese hombre para que fuera sanado? Le empiezan a preguntar, ¿verdad? Y vean, ojo con esto, y vean a Pedro en el verso 19 hasta el 21, vean lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y no solo ese texto, mis hermanos, déjenme regresar en el versículo 10. Vamos a retroceder. Vean lo que dice el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo en Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Vean, mis hermanos. Ojo, qué triste es ver hombres hoy en día que oran por alguien y después dicen, este fue sanado por mí, yo oré y sanó. ¿A quién les dieron la gloria a los discípulos, por ejemplo? ¿A quién le dieron la gloria a los discípulos? A Jesús, siempre. ¿Quién es el que sana? Jesús. Nosotros solamente somos canales, somos conductos, somos instrumentos nada más para el Señor. Si es que de verdad nos dejamos disponer para que Él siga haciendo su obra. Amén. Pues amén, así tiene que ser. Entonces, así que al principio nosotros vemos a la iglesia como un grupo de creyentes en Jerusalén
donde comenzaron en la fiesta judía del Pentecostés, conocida como las 7 semanas después de la crucifixión de Jesús. Ahora, ahora, la predicación de estos cristianos de la iglesia palestina era muy sencilla. Ellos hablaban del arrepentimiento. Aquí voy a entrar en un tema interesante y les aseguro o les pido pongan mucha atención. Ellos hablaban del arrepentimiento de los pecados. ¿De qué más hablaban, Luker? Hablaban de la muerte, hablaban de la resurrección de Jesucristo y hablaban del bautismo. Esta era su predicación sencilla. Es decir, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hablaban de Cristo, hablaban de que Cristo había muerto para perdón de nosotros, pero hablaban de la resurrección para una nueva vida. Pero su predicación iba acompañada de señales y de milagros y del poder del Espíritu Santo. Tristemente, mis hermanos, hoy nosotros nos enfrentamos en nuestra época a iglesias que ya dejaron de creer en el Espíritu Santo, que dejaron de creer de que sigue haciendo milagros, que Jesús se sigue manifestando a sus discípulos. Hay muchas iglesias hoy en día, hoy hay pensamientos dentro de la iglesia que ya han hecho a un lado los milagros, o sea, las conversiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cierta manera es verdad que también nosotros vemos, es verdad que también vemos al extremo de cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo en movimientos dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, como esos que se tiran al piso, que se revuelcan, un montón de cosas que vemos que no tienen nada que ver con eso. Quizás esas cosas han dañado la verdadera manifestación del Espíritu Santo y sus obras milagrosas. Pregunto, ¿qué pasó en los primeros años de la iglesia en el desarrollo de la iglesia de Palestina? Bueno, la iglesia, mis hermanos, en desarrollo de Palestina, después de haberse levantado, enfrentó dos sucesos, o mejor dicho, dos acontecimientos que afectaron la comunión de la iglesia en sus inicios. El primer suceso, mis hermanos, que es el engaño de Ananías y de Zafira. Ustedes lo pueden leer después y darles una repasada de cómo estaba la iglesia desarrollándose. Todos tenían, por ejemplo, en la época que se da todo esto, en la época de ellos tenían propiedades y por obra del Espíritu Santo en sus corazones que les ponía que tenían que aportarlas para el fondo de ayuda. Y a Ananías y a Zafira, el Espíritu Santo conjunto con el Espíritu Santo habían acordado hacerlo, pero al final muchos cristianos, por ejemplo, eh, eh, perdón, para devolverme aquí, y como en el caso de Ananías y Zafira, el Espíritu Santo había acordado hacerlo, pero al final, como muchos cristianos del siglo XXI, que el Espíritu Santo les dice, den esto y no lo dan o hagan esto y no lo hacen. Exactamente el mismo ejemplo de Ananías y Zafira, hoy en el siglo XXI, con nuestra iglesia de este siglo, nosotros presentamos lo mismo. El Espíritu Santo dice, hagan esto y no lo hacen. Y bueno, para continuar, este era el inicio, que nada más en el inicio sucedió algo trágico, aquí con la vida otra vez de Ananías y Zafira. Mis hermanos, si ustedes ya lo leen después o ya lo han leído, este fue un evento tremendo, porque Ananías y Zafira murieron. Y a lo mejor hoy podríamos nosotros decir, uy Señor, porque hoy no haces lo mismo que hacías en aquel tiempo, como en el ejemplo de Ananías y Zafira. Pues mis hermanos, si el Señor hiciera eso hoy, en la actualidad, imagínense, todos los días tendríamos funerales. Tal vez usted o tal vez yo ya hace tiempo nos hubieran enterrado. ¿Cuántos muertos tendríamos que enterrar todos los días? No cabrían en los cementerios. Pero la realidad es que se sigue obrando de la misma forma, con ese espíritu de Ananías y de Zafira. Hoy el cristiano sigue con ese mismo espíritu de Ananías y Zafira. Este fue el caso que trajo consecuencias. Y vean, fue tan tremendo ese caso que causó temor a la comunidad cristiana. Eran sus inicios y era necesario que Dios hiciera las cosas de tal forma que la iglesia pudiera caminar y lograr el objetivo de Dios. Porque si la iglesia hubiera comenzado como hoy nosotros vivimos, mis hermanos, la iglesia no se hubiera desarrollado.
Y este suceso llevó a la mente de la iglesia a vivir en una mayor santidad, imagínense. Hoy de verdad es triste. Vemos casos de personas que de plano no se puede entender, no puedo comprender que hagan cosas terribles porque no tienen temor de Dios. O no tenemos, mejor dicho. No puede ser. Por ejemplo, les cuento un caso para que vean que Dios habla y sigue hablando. No voy a mencionar el nombre de la persona, pero una amiga mía hace muchos años, cuando yo empecé en los caminos del Señor, ella estaba muy jovencita, estamos en edades similares, ella estaba un poco más joven que yo, ella tenía 18 en ese momento, pero ella tenía un esposo, estaba casada muy joven, tenía un esposo, pero este hombre se decía cristiano, se decía que era cristiano, y Dios, en reiteradas ocasiones, Dios le habló palabra a él diciéndole, ordénese, deje de jugar conmigo, no se burle de mí, no juegue conmigo. Varias veces, no una vez. Este hombre terminó muerto en un motel con una mujer. No, no mi amiga. Terminó muerto en un motel. En un motel terminó muerto. Ese caso se dio a conocer en las noticias. No quiso hacerle caso a Dios, a la voz de Dios que le habló reiteradas veces diciéndole, haga caso, obedezca, póngase en orden. Hasta la última vez que le dijo, ya no te voy a hablar más, obedece. No obedeció y murió. Y a veces, mis hermanos, nosotros estamos jugando con fuego pensando que Dios no es real y gente que se burla de Dios, gente que no quiere tomar a Dios en serio, que no quieren involucrarse. Pero sí quieren ir a llevar talleres de cómo evangelizar, preguntando a hacer esto, pero no quieren honrar a Dios. Y Dios está hablando, no juegues conmigo. Y si Dios te está hablando a ti, ya te lo ha dicho, a usted que me está viendo, mejor haga caso. Dios es real, tan real que Él va a pedir cuentas y va a llegar el día en que pida cuentas y ya no va a haber más oportunidad para pedir perdón. Pero también vemos el otro caso que enfrentó la iglesia en del estudio, en sus desarrollos, en sus primeros inicios, ¿verdad? El descontento de los griegos con los hebreos. En Hechos 6, por ejemplo, en Hechos 6, del 1 al 6, voy a explicar rápido este acontecimiento de Hechos. Ahí encontramos lo que dice. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, quiero aclarar algo. Hay que definir aquí por qué nada más aparecen dos palabras que si nosotros las leemos así o alguien por primera vez lee así, va a decir, pues los griegos, yo ya sé quiénes son. Y los hebreos, pues, más o menos tengo una idea de quiénes son. Pero ojo, aquí vamos a explicar esto porque mucha gente no lo entiende. Aquí griegos y hebreos, es bueno saber estas palabras. El nombre de hebreos, mis hermanos, nos habla de aquellos judíos, pongan atención, cuando hablamos de hebreos, hablamos de aquellos judíos que observan la ley mosaica y vivían de acuerdo a las tradiciones de los padres. En palabras, en otras palabras, eran 100% que habían nacido en Palestina, eran puros de cepa, hebreos. Y ¿Y a qué se refieren cuando hablan de los griegos? Mis hermanos acá, pongan atención. Los griegos eran judíos también, eran judíos procedentes de la dispersión, ojo, de la dispersión, pero que tenían o estaban abiertos a ideas griegas. Así que se cree que este problema se originó, esa discrepancia, en este caso de Hechos, esa discrepancia entre los griegos y los hebreos eran por diferencias de trasfondo. Cuando habla de griegos, eran judíos, bueno, aquí lo voy a hablar más adelante, pero eran básicamente, sí eran judíos, pero nacidos fuera de Israel, de otras naciones, pero que sus padres eran hebreos. Es más que todo, entonces que ellos estaban más abiertos a otras culturas porque habían nacido fuera, no eran 100% hebreos nacidos, ¿verdad? De la nación de Israel ellos, pero eran judíos. Ahora, imagínense, para dar un ejemplo, diferencias de trasfondo, unos con un pensamiento griego
y otros 100% judíos. Se cree que esto fue lo que ocasionó el problema para que los hebreos dieran prioridad a atender a las viudas que eran 100% judías y no a aquellos de que de alguna manera sí tenían un trasfondo y cultura griega. Y esto trajo, mis hermanos, un problema y nosotros lo vemos en el capítulo 6. Esto ocasionó un problema en la iglesia. Hoy en día no pasa lo mismo en las iglesias, mis hermanos. Hoy en día los problemas ya nosotros no los llamamos tanto culturales, porque hoy en las iglesias tenemos extranjeros, aquí en Costa Rica hay nicaragüenses, colombianos, costarricenses, hay mucha gente metida, eso ya no es problema, ya los problemas no son tanto culturales, sino hoy los problemas que se dan en la iglesia son problemas de filosofías, ideas y pensamientos equivocados. Pero los peores problemas que hay hoy, más bien entre nosotros, es por un corazón no bien transformado para el Señor. Así de simple. Equivocadamente se murmura mal, etcétera. Bueno, estos son los dos problemas que enfrentó, en hablando de la iglesia primitiva, que enfrentó la iglesia en sus inicios en Palestina, básicamente. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Cómo se dio, mis hermanos, para continuar? ¿Cómo se dio la proclamación? Pongan atención. ¿Cómo se dio la proclamación fuera de Jerusalén? ¿Cómo se dio la proclamación del Evangelio fuera de Jerusalén? Recordemos algo, recordemos esto. Recordemos que la orden de Hechos 1.8 decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, mis hermanos, la orden era clara. El Señor había dado una orden clara de hasta dónde debería llevarse esa proclamación. Y hubo una salida de muchos creyentes de Jerusalén. Yo ya lo había comentado anteriormente, que la iglesia de Palestina se había conformado con Jerusalén nada más, porque era 100% judía. Aunque por ahí ya nosotros vemos que aparece una problemática con judíos con cultura o trasfondo griego y que de alguna manera, mis hermanos, esto ocasionó una diferencia. Los otros celosos de ser judíos y los otros a lo mejor más abiertos con un pensamiento más griego, ¿verdad? En fin, esto, mis hermanos, causó un problema, pero seguían predicando y proclamando más el mensaje en Jerusalén y no estaban cumpliendo la orden de ir más allá y no lo estaban haciendo. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a Hechos 8, capítulo 8, versículo 1 y vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, y en Jerusalén, mis hermanos, y era una iglesia grande, ¿verdad? Esta es Jerusalén. A estas alturas, mis hermanos, ya se habían convertido muchos, pero sin embargo, estaban en Jerusalén todos, concentrados en Jerusalén. Y luego dice, y todos fueron esparcidos. ¿Y todos fueron qué? Esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí, mis hermanos, es donde nosotros vemos cómo los creyentes tienen que salir de Jerusalén. Vino una consecuencia por una persecución, el esparcimiento del evangelio, como Dios quería. Dios tuvo, mis hermanos, Dios tuvo que hacer uso de la persecución, ponerles una corretiza para que se pudiera llevar a cabo el mensaje como Dios lo había ordenado. Y por ahí entonces ya nosotros vemos en el capítulo 8 a un Felipe predicando el Evangelio. En el capítulo 6 vemos a un Esteban que predicó y que se dice por ahí que Esteban era uno de esos judíos con trasfondo griego, que, o sea, que había nacido como judío, pero en la dispersión y no era 100% hebreo, o sea, no nacido en la nación de Israel. Entonces, por ahí nosotros, mis hermanos, vemos cómo él, en el capítulo 6 y 7, él va a una región que es precisamente de judíos, de cultura y trasfondo griego, y ahí se va a predicarles a todos ellos, y ahí es donde él muere como un mártir. Pero también nosotros vemos a un Felipe en Samaria, en el capítulo 8, llevando el mensaje a toda Samaria para encontrarse con un oficial de la corte de la reina de Etiopía, de las Candaces, así se les llama, el etíope, en un carruaje y vean
cómo el mensaje comienza, se va extendiendo, mejor dicho. El mensaje no solamente era para Jerusalén, ya Felipe estaba en Samaria, ya predicó, tuvieron incluso que venir Pedro y Juan para ayudar porque algo estaba pasando ahí con los samaritanos. Y un dato interesante, se dice en la historia que fue a raíz de este hombre, el etíope, que entra ya en África, entra el evangelio, a raíz de que este hombre se convierte, se bautiza y fue que por él entró y como era un enviado de la reina, dice que por ahí fue que entró, según cuentan algunas historias. Nada más es para mencionarlo ahí. Se dice, ¿verdad? No se sabe si fue este hombre que lo introdujo, que se lo comunicó a la reina, pero bueno, ahí continuamos. Recuerden, mis hermanos, que los samaritanos era una mezcla de un judío casado con un gentil o una gentil. Ellos eran considerados como samaritanos. Ellos no eran judíos griegos, tampoco, ¿verdad? Para que no lo tengan así. Porque el judío griego era judío, de papás judíos, pero que había nacido en una nación griega. Habían aprendido a hablar el griego y no el hebreo. En fin, así es como se fueron dando las cosas. Felipe le predica al etíope y este hombre le lleva el mensaje a Etiopía, como acabo de mencionar. Ahí se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero nosotros luego vemos más adelante en el capítulo 10 de Hechos, está Pedro orando en el techo porque está esperando que le preparen la comida. No desperdicia el tiempo, ¿verdad? Pedro, mientras preparan la comida, sube a la azotea de aquella casa y comienza a orar y él tiene una visión. Pero al final Dios lo lleva a la casa, ojo, Dios lo lleva a la casa de un hombre que vive en Jope llamado Cornelio, que es un gentil, que era un miembro importante en el ejército romano. El Señor lleva a Pedro a la casa de este hombre y fíjense, era difícil que un judío entrara a la casa de un gentil, era aberrante. Si un judío entraba a la casa de un gentil, pues era hasta que lo matara, era tremendo aquello. Imagínense. Pero sin embargo, mis hermanos, Dios lo llevó ahí para mostrarle que el mensaje no era solamente para Jerusalén, era para toda Judea y para todos los samaritanos. El mensaje era para toda la tierra, para todas las personas y todas las personas incluye los que se llaman gentiles. Así que cuando lo lleva a la casa de Cornelio, mis hermanos, en el capítulo 10, él es partícipe ahí en Hechos 10, 44 al 48, él es partícipe de ser testigo que mientras él les hablaba el mensaje del Evangelio, dice la Escritura, que el Espíritu Santo cayó sobre de ellos. Y vean qué curioso, ni siquiera tuvieron que poner las manos ni nada, solo estar predicando. Pedro fue testigo de ver cómo en el Pentecostés lo que a ellos les sucedió, ahora le está sucediendo a los gentiles. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Dios le estaba mostrando a Pedro que el mensaje es para todo el mundo. Ese era el mensaje de Dios aquí, ahí, en ese texto precisamente, en los inicios de la iglesia, que empezó en Palestina, empezó en Jerusalén. Así de sencillo. Ya casi estamos finalizando, mis hermanos. Ya casi vamos finalizando, vamos bien con el tiempo. Después, mis hermanos, vemos más adelante en la próxima sección cómo envían a Bernabé a Antioquía. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque los apóstoles oyeron que estaban pasando grandes cosas en la iglesia de Antioquía que estaba ahí en Antioquía, valga la redundancia. Y la iglesia de Antioquía era una iglesia 100% gentil, contraria a la de Jerusalén, que era 100% judía. Recuerden, la de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén era 100% judía y la de Antioquía era 100% gentil. Así que enviaron mis hermanos a Bernabé para Antioquía cuando ellos oyeron lo que estaba sucediendo por predicar el evangelio en aquella región. Y después de esto, mis hermanos, nosotros vemos, por ejemplo, a los apóstoles, a lo mejor ya habían escuchado algo de Pablo, que antes era Saulo de Tarso, que perseguía la iglesia y lo que hacía con la iglesia. Y empezaron estos hermanos de Jerusalén a oír cosas que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre, de Saulo, ¿verdad? Pero no lo conocían, todavía no lo conocían,
no habían tenido o no habían tenido todavía el contacto con Pablo. Y Bernabé, que fue enviado a Antioquía, fue el que conoció a Pablo y lo trató. De hecho, fueron grandes amigos predicando el evangelio. Después de esto, mis hermanos, vinieron a una gran reunión, lo vemos en Hechos 15, que fue el primer concilio. Aquí sucede algo maravilloso, porque hay una problemática, ya lo habíamos visto, creo, y vamos a notar esta problemática. Dice el capítulo 15, versículo 1. Entonces, Hechos 15, versículo 1, por aquello, para no irme tan rápido, para que lo puedan captar. Hechos 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ojo lo que están diciendo. Y fíjense, el problema de la iglesia que había en Jerusalén, que era 100% judía, ¿qué quiere decir esto? Había gente, mis hermanos, que había creído en el mensaje del evangelio, pero querían seguir siendo judíos, practicando sus rituales judíos. Y estos hombres comenzaron a enseñar que si no se circuncidaban no eran salvos. Hoy nosotros lo vemos con los judíos mesiánicos, que quieren cambiar la forma de hablar, que siguen practicando cosas y ceremonias y cosas que son de los judíos, pero no lo logran todavía comprender. Más bien, el ignorar muchas cosas los ha llevado a caer en esta doctrina del judeo-mesianismo. Pero bueno, allá ellos con su hebrañol y con sus cosas. Entonces, Pablo, mis hermanos, y Pablo aquí, mis hermanos, imagínense, Pablo que recibió el mensaje del Evangelio por revelación del mismo Jesucristo, que fue enviado como apóstol a los gentiles, que ya predicaba en una iglesia gentil, viendo la obra de Dios, que para salvación, Pablo viendo que para la salvación solamente se requería el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo era posible que al oír esto, estos hombres, estos judíos, estaban enseñando algo contrario a lo que Jesucristo ya les había enseñado? ¿Mm? Imagínense, vean lo que dice el verso 2 del capítulo 15 de Hechos, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ¿con quién? Con estos judíos. O sea, que fue tremenda la discusión. Se dispuso, continúa el texto, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban ahí? Las autoridades principales, es decir, los apóstoles. Y ellos no conocían a Pablo, pero este fue el encuentro con Pablo. Aquí es donde le dieron la oportunidad a Pablo que pudiera testificar cómo fue su conversión, cómo recibió la revelación del evangelio, cómo recibió el llamado a ser apóstol a los gentiles. Y aquí es donde la iglesia de Jerusalén, que era 100% judía, sucede algo interesante. Reconoció, en primer lugar, que el evangelio que predicaba Pablo era el mismo de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, reconocieron el llamado de Pablo como un apóstol a los gentiles, igual que ellos, pero ellos todavía con su mente hacia los judíos y Pablo hacia los gentiles. Ahí estaba esa, por así decirlo, esa separación. Y ya para ir finalizando, y por último, reconocieron a la iglesia, estos los líderes, ¿verdad? Pedro, Juan, ellos, los apóstoles, reconocieron a la iglesia de Antioquía como iglesia de Cristo, igual que la iglesia de Jerusalén. Eso fue lo que hicieron en ese concilio. Pero sin embargo, mis hermanos, ellos marcaron una diferencia, es decir, los apóstoles como diciéndole a Pablo, nosotros seguimos acá con los judíos y ustedes háganse cargo con los gentiles. Es decir, la iglesia de Palestina todavía ellos no querían soltar ese hueso judío, hueso colorado, no querían soltar ese hueso judío, no querían. Entonces nosotros veamos cómo siempre el ser humano, aunque Cristo nos toca, Cristo nos alcanza, nos convertimos a Él, aún así queremos seguir abrazando tradiciones, trasfondos y queremos llevarlos con nosotros cuando todo eso hay que irlo dejando atrás. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, por ejemplo? Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Había que dejarlo todo atrás. Así nosotros, mis hermanos.
Si Dios nos pide dejarlo todo, tenemos que dejarlo todo atrás para hacer una verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, como Él, el Señor quiere, y que no cometamos, mis hermanos, otra vez, que no cometamos errores como se cometieron errores que de alguna manera, mis hermanos, por ejemplo, Pablo, en todas sus cartas, vemos un gran problema al que él se enfrentó principalmente. Ustedes lo pueden leer en las cartas a los Gálatas. Uno de los grandes problemas que enfrentó Pablo fue al grupo de los hombres llamados judaizantes, como hoy los judeomesiánicos, que abrazaron el Evangelio de Jesucristo, pero que estaban aferrados a que los gentiles se tenían que circuncidar, tenían que celebrar fiestas, tenían que hablar así, tenían que hacer aquí, tenían que circuncidarse, tenían que guardar fiestas, tenían que hacer todo. Y que tenían que practicar los rituales de Moisés, etcétera, etcétera. Exactamente como hoy. No podemos seguir cayendo en esos errores. Pablo enfrentó muchísimo y en todas sus cartas vamos a encontrar que aparece, que aparece aquellos que dicen que debes de guardar días, que debes de comer tal comida, ta, 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 ta. Cuando en Cristo, mis hermanos, somos libres. Ya en Cristo, ya esto se acabó. Pablo enfrentó esa situación tan tremenda, mis hermanos, y termino con esto. Y estos fueron, mis hermanos, con esto termino, estos fueron los inicios de la iglesia, mis hermanos. Aquí vamos a quedarnos ya, terminamos, vamos a ver después más adelante, vamos a ver las persecuciones, las primeras persecuciones que enfrentó la iglesia, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, esto de la historia de la iglesia es muy interesante. Yo les incentivo a que ustedes continúen aprendiendo y aprendan para no seguir cometiendo los mismos errores que se cometieron en el pasado. Amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo mucho. Espero que este año sea de bendición para ustedes y de verdad, estamos aquí conectados, ¿verdad? Como siempre, sigan aprendiendo en la palabra, con el Señor. No aflojemos. El Señor me los continúe bendiciendo. Y hasta la próxima. Chao.